ajonjolí de todos los moles. Le entramos a la ajonjolí de todos los moles y es que en radio, televisión y en prensa escrita se está hablando del empresario Ricardo Salinas Pliego. Y no precisamente porque levantó la mano y quiere ser candidato presidencial y tiene algunos comentócratas que son trabajadores de Salinas Pliego que lo están respaldando. No están hablando por eso, sino porque Salinas Pliego tiene deudas. Tiene deudas con el SAT, debe impuestos, tiene deudas con inversionistas en Estados Unidos, tiene demandas que están reclamando una operación fraudulenta a AT&T que estábamos viendo esta semana, que ahí está acusando a Salinas Pliego de que les vendió Usacell con deudas, entre ellas el pago de impuestos. Están hablando de Salinas Pliego porque le debe dinero a muchas personas y les debe cantidades enormes. No les debe unos cuantos pesos, debe millones de pesos Ricardo Salinas Pliego. Hoy le preguntaron a la presidenta cómo ve que Ricardo Salinas Pliego pues se enojó. Se molestó porque el día de ayer se llevó este tema de sus deudas a la conferencia de Palacio Nacional. Salinas Pliego dice, me están difamando. Y trascendió que va a presentar una denuncia por difamación en Estados Unidos. Qué raro, ¿no? Estuvo raro. Los señalamientos los hace una empresa en Estados Unidos, pero le molesta mucho que se lleva este tema a la conferencia de Palacio Nacional. Los medios mexicanos están llevando este tema de que es un gran deudor que debe mucho dinero a mucha gente y Salinas Pliego va a presentar una denuncia por difamación en Estados Unidos. Eso sí, hay que decirlo, tal vez iba a Estados Unidos ahora sí que pagó una fianza de $25 millones para no ser detenido, porque las autoridades en Estados Unidos ya estaban pidiendo que lo detuvieran. Para no ser detenido por este conflicto con AT&T, pues bueno, pagó una fianza de $25 millones. Bien, hoy le pregunta a la presidenta, ¿cómo ve que va a presentar una denuncia por difamación? La presidenta lanza 5 preguntas para entender a Salinas Pliego y quizás el porqué de su molestia. Ya tiene usted la imagen del empresario que sí debe mucho dinero, entre ellos a los mexicanos, con sus deudas al SAT, que tiene un puro, en situaciones muy frívolas, paseándose en yates, paseándose en aviones, riéndose, diciendo que no va a pagar, en fin. Bueno, ya tiene esa imagen. Pero ¿por qué no entender quién es Ricardo Salinas Pliego? ¿Cuál es su perfil? ¿Cómo hizo su fortuna? Lanzó la pregunta, ¿por qué no se investiga cómo compró la televisora? Hablamos de Televisión Azteca. ¿Cuánto se benefició con el Fobaproa? Este fraude para los mexicanos, Salinas Pliego también ahí tuvo su tajada. ¿Quién lo demandó para que regresara el dinero con el que compró la televisora? ¿Quién lo demandó por el dinero que compró TV Azteca? ¿Cómo tiene Canal 40? ADN 40 se llamó CNI cuando estaba en otras manos, luego en TV Azteca se llamó un rato Azteca 40, luego fue Proyecto 40, luego fue ADN 40, hoy es ADN. ¿Y cómo adquirió una parte de las acciones de la línea aérea mexicana de aviación, cuando todavía era privada? Fue una empresa pública, se privatizó, Salinas Pliego ahí compró acciones de Mexicana de Aviación. ¿Qué pasó ahí? Lanzó esas 5 preguntas para entender el perfil de Ricardo Salinas Pliego. Bueno, para empezar, la primera pregunta, ¿cómo adquirió Televisión Azteca? Usted sabe que en algún momento existió una televisora pública, como lo es Canal 14, como lo es Canal 11, como es Canal 22. Hubieron el Canal 13 y el Canal 7, en su momento fueron parte de Imevisión, una televisora pública. En los 90, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando se privatizó el patrimonio de los mexicanos, privatizaron muchas empresas, entre ellas Imevisión. Se hizo una subasta y el que salió ganón de esta subasta fue Ricardo Salinas Pliego. Él puso la oferta ganadora, según el gobierno. Eso sí, llama la atención que el dinero con el que compró Televisión Azteca fue un préstamo que le hizo Raúl Salinas de Gortari, el hermano del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. TV Azteca se compró con dinero que dio Raúl Salinas de Gortari. Muchos medios de comunicación dijeron que ese dinero era público. Curiosamente, eso dijeron, que la lana que tenía Raúl Salinas de Gortari era lana pública y con dinero público se compró Imevisión, entonces decían que era un fraude. Bueno, así se hizo de TV Azteca. Llama la atención, hubo varios socios en esta compra, entre ellos Raúl Salinas de Gortari, quien puso la lana. Eso para responder la primera pregunta, Sofía. Así es, Miguel. Mira, primero vamos a ver si no estas preguntas que hace la presidenta y ahorita le traigo yo la respuesta de algunas y también Miguel aquí le vamos a dar contestación para resolver esta tarea que nos dejó la presidenta a todas y todos. Vamos a verlo.
A ver, yo les voy a dejar una tarea a todos, los de aquí, los que nos están viendo. ¿Por qué no se investiga? A ver, ¿cómo compró la televisora? No, es una tarea para todos, quien quiera. ¿Cuánto fue beneficiado con el FOBAPROA? Pregunta, es pregunta. ¿Quién lo demandó para que regresara el dinero por la compra de la televisora? ¿Cómo tiene ADN 40? El chiquihuitazo. ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo adquirió una parte de las acciones de Mexicana? Pregunta. Solo son preguntas. A ver, mi parte de la tarea. La pregunta, ¿cuánto fue beneficiado por el FOBAPROA? Un total de 4,000 millones de pesos de esa época, algo así como 500 millones de dólares actuales, y se le entregó a la empresa Salinas y Rocha, que era de su abuelo y bisabuelo, y una empresa que fue después, a partir de esta recepción del FOBAPROA, que fue este rescate a los banqueros, pues él hace una recompra, Salinas Pliego, ya Ricardo Salinas Pliego, Benjamín, él hace esta compra a través de Grupo Electra por 78 millones de dólares, es decir, solo el 15% de lo que recibió del Estado. Y también dentro de estas preguntas también se señala cómo tuvo y obtuvo ADN 40 este empresario. Pues usted lo conoce, quizás algunos sabrán de este evento que se llamó el Chiquihuitazo, allí le escuchamos este nombre. Pues a partir de esta CNI que decías tú, donde trabajaba Ciro y había otras voces, bueno, un día en la noche llegan camionetas de TV Azteca a este cerro del Chiquihuite para apropiarse de forma ilegal y cortar la transmisión. Un día después, pues aparece ya la señal como ADN 40, es decir, pues se conoce como un robo esto que se señala, pues históricamente del rapto del Chiquihuitazo. Sí, y habría que destacarlo, por ejemplo, con el FOBAPROA, se benefició de una decisión del gobierno porque entre los bancos que quebraron hubo otras empresas que fueron rescatadas, entre ellas Salinas y Rocha. Fue rescatada, luego lo compra o vuelve a comprar con Electra con un costo menor a lo que pagó el gobierno por esas deudas. El tema de CNI, la concesión se le había entregado a Rafael Moreno Valle. ¿Le suena Moreno Valle? Sí, hermano del exgobernador Javier Moreno Valle, el que se cayó en el helicóptero, ¿se acuerda? Panista. Bueno, Rafael Moreno Valle obtiene la concesión y otros socios del espectro radioeléctrico de Canal 40. Sucede que se vuelven socios Ricardo Salinas y los socios de CNI Canal 40. Dicen, tú vas a operar el tema de la comercialización y el tema de la programación de Canal 40. En algún momento entran en el conflicto, dicen, no se está cumpliendo los acuerdos. Moreno Valle tenía muchas deudas, no puede seguir operando el Canal 40. Ricardo Salinas Pliego pasa lo del Chiquihuitazo, porque es un cerro, el Cerro del Chiquihuite, ubicado al norte de la Ciudad de México. Ahí hay muchas torres de telecomunicaciones. Ahí estaba la torre de telecomunicaciones con la cual se transmitía Canal 40. Ricardo Salinas Pliego ofrece trabajo a los empleados sin chamba de Canal 40 y así se queda el espectro radioeléctrico de Canal 40. Algunos especialistas dicen que la forma de operar el espacio radioeléctrico, como lo está haciendo Televisión Azteca, dicen que no es legal. Muchos están diciendo eso. Pero el gran talón de Aquiles de Ricardo Salinas Pliego es el tema de Mexicana de Aviación. Porque de ahí viene mucho el tema de las deudas que tiene Ricardo Salinas Pliego. Resulta, usted lo sabe, Mexicana de Aviación alguna vez fue una empresa pública. Se privatizó con los gobiernos panistas, Mexicana de Aviación. Bueno, quien fue el ganón fue Grupo Posadas. Resulta que en algún momento Grupo Posadas decide dividir la empresa en dos. Una parte que son como empresas, socios de papel, y otra que tenía a los trabajadores. Ricardo Salinas Pliego compra acciones de las empresas de papel de Mexicana de Aviación. ¿Para qué hizo esto? Para evitar el pago de impuestos. Lo que están señalando es que al comprar estas acciones de papel, pues tuvo pérdidas. Y así dijo, no puedo pagarte SAT porque tengo pérdidas con Mexicana, y evadió el pago de impuestos. De ahí vienen algunos de los reclamos que tiene hoy el sistema de administración tributaria con el pago del SAT.
Solo ponerlo sobre la mesa. Así es, Televisión Miguel. Azteca, empresa pública. El Fobaproa, decisión del gobierno corrupto. Mexicana de Aviación, fuera empresa pública. Bien, Salinas Pliego se ha hecho de mucho poder a través del amparo del poder Qué público. curioso, Miguel, que él siempre señale que son los gobiernícolas, pero cuando son a beneficio de él y sus empresas, pues no es así. Pero bueno, vamos con más temas. Hoy se habló del tema de Banamex. Hoy se destacó que el empresario mexicano Fernando Chico Pardo compró el 25% de las acciones de Banamex. Destacó la presidenta que es un hombre de buena reputación y también dijo, le consultaron esta operación. Vamos a ver el tema. Es un empresario mexicano, es un hombre de buena reputación. Llegaron a un buen acuerdo, entiendo, con Citi. Me buscaron para informarme, eso es importante que se sepa. El día anterior tuve una videollamada con ellos para que me informaran lo que iban a anunciar al otro día. Entonces, regresa un empresario, Banamex regresa un empresario mexicano en una transacción legal que comienza a darse en un 25%. Yo considero que es una buena noticia. Y en contraste con estas voces de oposición que señalaban y alarmaban que la reforma judicial sería un detrimento o un obstáculo para las empresas extranjeras para que llegaran aquí a México, hoy la presidenta señala que ese tema es viejo y que nada tiene que ver y no representa un riesgo la reforma al Poder Judicial. Señala que ha hablado con diversos empresarios y que ninguno de ellos pues ha señalado o ha indicado que esta reforma sea un impedimento para poder llevar sus acciones y sus inversiones aquí en nuestro país. Dice, pues a estas alturas tampoco compromete el TEMEC como se había señalado. Así el desmentido de esta mañana por parte de la presidenta. Pues no oímos nada que tuviera que ver con el Poder Judicial, ¿no? Una inversión que se anunció hace un momento. México tiene un potencial de crecimiento enorme y de desarrollo. Y hay mucha confianza en el país de la inversión extranjera, en centros de datos, en industria manufacturera, en infraestructura, en varios temas. Entonces, pues obviamente no coincidimos, es más bien su posición política expresada fuera. Entonces, no, estuvo aquí Lighthizer, fue secretario... representante, fue con quien el sexenio anterior se negoció el TEMEC. Y creo que le hicieron una pregunta también sobre la reforma al Poder Judicial. Él dijo, no tiene nada que ver con la revisión del tratado. En una conferencia que dio hoy es, digamos, asesor externo del presidente Trump, no tiene un puesto como tal. Entonces, más bien son, pues, quien no estuvo de acuerdo aquí, que lo manifiesta en el exterior, pero no hemos recibido realmente ya de la mayoría de los empresarios nacionales y de empresarios extranjeros alguna preocupación relacionada con la reforma al Poder Judicial. Y a pesar de estos gritos de desesperación y llanto de la oposición, de que ya no sabe decir cómo le va mal al país y nada le sale bien, a pesar de eso, el pueblo de México sigue apoyando el movimiento de transformación. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene niveles récord de aprobación que no había tenido ningún otro mandatario al llegar a su primer año de gobierno. Por eso hoy la presidenta afirma, el país va bien y la ciudadanía sigue apoyando al movimiento de transformación. Vamos a ver. Yo creo que nosotros tenemos mucho apoyo popular, lo he planteado varias veces. Uno, porque no nos hemos separado de nuestros principios, de lo que somos, de lo que siempre hemos sido, ni de lo que nos comprometimos con el pueblo de México que iba a ser nuestro gobierno. Y que también hay continuidad en una transformación que inició en diciembre del 2018 con un impulso adicional, por eso le llamamos el segundo piso de la transformación. Y la gente ve que las cosas van bien en el país. Entonces, la preocupación de un sector muy pequeño, pues se queda realmente en un sector muy pequeño, en quien lee algunos medios, quien escucha algunos medios, pero realmente si uno va por el país,
hay una aprobación muy grande al trabajo que se está haciendo en todos los sectores, desde el sector empresarial hasta los pequeños comerciantes, hasta las personas más humildes del país. Hay aceptación de que México va bien y que vamos a seguir avanzando. Y pues la presidenta tiene una alta aprobación, ya no solo pues en estos grupos afines a la 4T, ahora señala la encuesta de aprobación de ENCOL que hasta entre los panistas y los priistas tiene bastante aprobación, 60% para el caso del blanquiazul del PAN y 65% para el tricolor del PRI. Pues una buena aprobación, incluso que no lo ven ni Alito, ni pues el líder del cártel inmobiliario, pero bueno, aún así, entre sus filas, pues aguas que ya hasta le va bien ahí.